Continuamos entonces en la primera parte con el desarrollo de lo que es material y métodos y vamos a hacer luego un pequeño receso y finalmente vamos a proceder con la revisión de los avances de su trabajo en lo que respecta a material y métodos. Hemos estado viendo entonces el cómo vamos a, ¿verdad? Continuaremos desde acá. Siempre considerando que hacer investigación es generar conocimiento. Eso tenganlo presente para siempre. Eso es hacer investigación, generar conocimiento. Y para generar conocimiento necesitas acción. Porque todas las preguntas que nos hacemos se responden con datos o información sistematizada, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber quién es el o cuál es la prevalencia de obesidad en el departamento de Cochabamba, necesito datos e información. Si quiero saber cuál es la mejor alternativa para resolver los problemas de salud en Bolivia, necesito datos e información. Si quiero yo tener conocimientos respecto a cuáles son los modelos administrativos que imperan en los hospitales de segundo y tercer nivel, necesito datos e información. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿y dónde están esos datos e información que me van a permitir generar ese conocimiento? ¿Dónde están? ¿Dónde los encuentro? Y la respuesta ya la tenemos en los sujetos y en las fuentes de información. ¿Sí? En los sujetos y en las fuentes. Los sujetos se refiere a las personas que tienen la información. Puede ser que sea una información netamente cognitiva, es decir, memoria. Le preguntas qué edad tienes, qué sabes de esto, o puede ser en sus comportamientos, ¿sí? En lo que hace o no hace, ahí también puede estar la información. Entonces, no necesariamente es una información que está en la memoria de la persona. También la información está en lo que hace. Por ejemplo, yo puedo necesitar información respecto a si la gente cumple o no cumple las medidas de bioseguridad, sobre todo el personal. La información puede estar en la memoria de la gente. Le pregunto y le digo, ¿usted cumple las normas de bioseguridad? Sí. ¿Sabe lavarse las manos? Sí. ¿Con qué se debe lavar las manos? Todo te van a responder. Pero eso no es confiable, ¿no? Entonces el investigador tiene que tener la capacidad de decir, no es confiable lo que me está diciendo el personal. Mejor veré, observaré. Ah, ahí ya no vas a encontrar la información. Como alguien aplica las medidas de bioseguridad y sabe o no es consciente de que conoce pero no practica. Toda esa información, esos datos en las personas. Eso dependerá de el objetivo de investigación que nos hemos planteado. Por otro lado, hay información y datos, sí, podrían ser datos e información de años pasados o datos e información que a la gente no los deja. Pero hay información que está en documentos. Entonces ahí tenemos que recurrir a fuentes. Ya, a fuentes. Entonces, estos documentos
tienen la información que necesitamos y los datos también para producir ese conocimiento. Y en la investigación clínica epidemiológica, la fuente más utilizada es el expediente clínico. Y lo llamamos historia clínica. De forma general, se llama expediente clínico. Ahí está la información. Entonces, ustedes, de acuerdo al objetivo que se han propuesto, pueden trabajar con sujetos o pueden trabajar con fuentes. Es decir, pueden trabajar con personas o pueden trabajar con documentos. O, dependiendo, reitero, del objetivo de investigación, pueden trabajar con personas y con documentos. Sí, con personas y con documentos. No está prohibido, digamos, solo personas o solo documentos. Y finalmente, para pasar ya a la siguiente diapositiva, cuando hablamos de sujetos y fuentes de información, no nos estamos refiriendo a las fuentes bibliográficas. No, porque en muchos trabajos de tesis he visto que colocan fuentes de información y me colocan un listado de libros. No, eso está bien para la introducción. Eso está bien para la discusión, pero para la metodología, no. Ahí tienes que colocar los documentos y las personas de donde sacaste la información. Tengan en cuenta eso. Entonces, no pueden colocar libros, artículos, revistas, etcétera, como fuente de información. Referencias bibliográficas para las citas que vas a utilizar o que has utilizado en la discusión, ahí sí vas a poder incluir eso. Eso que quede claro. Entonces, sujetos, hemos dicho, son personas. Pueden ser estudiantes, pacientes, personal de salud, docentes, población en general. Puede ser cualquier unidad de análisis que tenga la información que me sirve para lograr mi objetivo de investigación. Y eso hay que identificarlo claramente. Pueden ser, digamos, socios de un club, personas inscritas en una asociación, digamos, de pacientes diabéticos. Podrían ser personas que asisten a un gimnasio X. Podrían ser pacientes que acuden a la consulta externa del Hospital del Norte o de los hospitales de Cochabamba. Podría ser cualquier persona o cualquier conjunto de personas que te va a facilitar la información. Y también podrían ser autoridades, ¿no? Porque a veces la información no la tiene el personal, la tienen las autoridades, o sea, personas que son cabeza de... Entonces podrás poner también, por ejemplo, sujetos de información, alcalde, secretario de salud, directores de hospitales, jefes médicos, jefes del servicio de nutrición y alimentos, también podrían ser. Depende de tu objetivo. Y las fuentes, ya les decía, son documentos. No, puedes recurrir a anuarios, a expedientes clínicos, historias clínicas que son parte del expediente, archivos, CARDEX, informes anuales, semestrales, informes económicos, administrativos, los famosos POAs también podrían ser, los presupuestos, los planes, les hablaba del POA, ¿no? El POA es un plan y otros. Pero lo más utilizado es esto, porque es más fácil. Si son estudiantes, yo puedo agarrar, hacer mi cuestionario y enviarles por correo electrónico o por alguna aplicación y instantáneamente les va a llegar el cuestionario. Y si la gente está motivada, tiene la intención de responder, en 5 minutos puedes tener 200 encuestas, ¿no? Lo mismo con pacientes, ¿no? Puedes ir un día y te quedas todo el día y haces encuesta a todos los pacientes hospitalizados. En el Hospital Cochabamba, donde ahora estoy de director en este momento, de, por lo menos unos 70 encuestas de pacientes.
O lo mismo, quieres hacer, digamos, encuesta sobre algún tema que te interesa, su consulta externa. Vas tempranito a las 7 de la mañana y ahí están los pacientes. Y ahí haces tus encuestas, ¿no? Hasta las 12, una, ¿no? Hasta las 5, 6 de la tarde se atiende. Vas a tener seguro por lo menos unos 150 encuestas. Si quieres encuestar también a los pacientes que acuden a los hospitales, váyanse una mañanita, una vueltita allá por el hospital Viedma, por la maternidad, ahí en la mañana hay tremendas colas, ¿no ve? 100 pacientes, 80 pacientes están en encuesta. A la entrada o a la salida de los supermercados también. Hay un montón de gente que está entrando y está saliendo. A la salida y entrada de los cines, sí. Pero tengan en cuenta algo. Y espero que no los desmotive. La gente muchas veces no quiere apoyar con las encuestas. No tengo tiempo. ¿Para qué nomás estás haciendo obseso? Seguro el gobierno te ha mandado, los masistas te han debido mandar, de todo te respondo. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Así es, no tenemos todavía la cultura de responder encuestas. No tenemos la cultura todavía de apoyar a la investigación, ni los docentes en la carrera. ¿Cuántos estudiantes se me han quejado haciendo investigación con los docentes? Con los docentes. ¿Cuántos estudiantes pedir permiso a la docente X para que les permita entrar un rato y apliquen? Les han negado. No les han negado, les han negado varios o varias. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hablamos de investigación? ¿Cómo nos llenamos la boca de que somos investigadores y primero que hacemos no queremos ni siquiera responder la encuesta, no solamente permitir que la investigación, no permitimos que eso también que quede claro, que no sea motivo de desmotivación. Así es lamentablemente, pero hay que seguir avanzando. Seguimos. Tenemos entonces ya claro qué son los sujetos. Las fuentes, ya habíamos dicho, ¿no ves? Sujetos y fuentes de información. El proceso de selección del universo de población diana, población de por si acaso no es una regla, no es una receta, no es algo obligatorio siempre que tienes que hacer. La ciencia es así, es flexible, se mueve, ya no es como la religión o el dogma. Sí, te dicen Dios ha creado al hombre y listo, tú tienes que creerlo. Si no crees, vas a tener dificultades, ¿no? Pero acá no, puedes hacerlo de una u otra forma. Hay cierto rigor, pero no es así tan cerrado. Entonces tú tienes tu universo población diana. Puede haber necesidad de conformar una población de estudio. ¿Y cómo conformas la población de estudio? Aplicando criterios de y a pesar de que lo haces de la población diana, puedes trabajar con una muestra. Y para trabajar con la muestra tienes que resolver estos dos problemas. Primero, el tamaño. ¿Y cuánto va a ser? ¿Va a ser 100, va a ser 200, va a ser 300, va a ser 101? Eso tienes que resolver. Y hay Doctor, procedimientos. Adelante. se salió la pantalla, no se ve nada. Ay, ¿qué habrá pasado? A ver, voy a ver nuevamente. ¿Se observa? Ahora sí, doctor. Ya, me avisan cuando se pierda el sonido o la imagen. Entonces les decía, esto no es una receta
no es una camisa de fuerza, no es algo obligatorio. Depende del contexto de tu investigación. Vas a tener una población diana o un universo. Y como les había dicho, esta población diana o universo está mencionada en tu objetivo. Por eso decimos, ¿no? Evaluar el estado nutricional de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Ah, ¿quiénes conforman la población diana? Los estudiantes de la San Simón. No. Establecer las características antropométricas de los recién nacidos en el Hospital Cochabamba. ¿Cuál es tu población diana? Los recién nacidos en el Hospital Cochabamba. ¿No ve? Y luego lo delimitaré si va a ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Muchas veces, estoy diciendo muchas veces, no siempre, hay necesidad de aplicar criterios de selección para conformar la población de estudio. Porque muchas veces llegar, como ejemplo, han nacido, digamos, y algunos se pierde la historia clínica. Entonces tú quieres calcular el peso promedio de los recién nacidos allá, pero no hay la historia clínica. Porque ha habido un juicio por aquí, el juez ha pedido, el fiscal ha pedido, que han pedido auditoría médica más allá, que el INAH no se lo ha llevado para hacer su trabajo. A veces se pierde, no serán muchos, pero se pierde. Y no los encuentras. Entonces podrías aplicar un criterio de selección donde digas que van a entrar a tu estudio los recién nacidos cuyo expediente clínico esté ya en los archivos. O también podría ser de que hay algunos expedientes clínicos, como lo llenan los internos de medicina, están incompletos. Tiene todo, pero por algún motivo se han olvidado de registrar el peso del recién nacido. Entonces también tendrás que excluirlo, ¿no? A través de un criterio de selección. Entonces acá en tu población de estudio ingresarán solamente los que tienen un expediente clínico, hablando del último problema de los recién nacidos, los que tienen un expediente clínico con todos los datos necesarios. Porque faltan datos. Eso también tengan en cuenta. Es uno de los grandes problemas que tenemos en los hospitales, que los expedientes tienen problemas en llenado, son incompletos, la información no es de calidad, hay borrones, hay un montón de cosas y por eso es que se ha inventado la famosa auditoría médica. Y dentro de eso, la auditoría del expediente clínico. Tiene su población de estudio. Hemos llegado a 3.800. A ver, voy a seguir. 3.800. Mucho trabajo. Doctor, disculpe, Una muestra para trabajar con ella. se le Vamos a escucha resolver esos dos entrecortado. problemas. Primero tengo tengo que calcular el tamaño muestral, supongamos que son 384. Van a ser los nacidos en enero. Sí. Adelante. La señal debe estar muy mala, creo que hay problemas con el internet en esta zona, pero ¿ha mejorado o sigue igual entrecortado? Entrecortado ¿Qué se le dice el escucha. resto? Sí, doctor, se le estaba escuchando Se entrecortado. escucha entrecortado, doctor. Sí, doctor, no A se le ver, escucha muy bien. Esperaremos un ratito, tal vez esto mejore, no sé qué ha pasado con la conexión, ha estado bien los últimos días, pero a ver qué podemos hacer.
A ver, no sé si ha mejorado la señal. Sí, doctor, ahora sí se escucha bien. Ya, voy a ir también a ver si alguien está conectado al internet. Deme unos minutitos. A ver, no hay un otro equipo conectado, debe ser la señal. Les decía entonces que si decides trabajar con una muestra, debes calcular el tamaño y debes elegir el método a través del cual vas a seleccionar a las personas que van a ser parte de tu muestra. En el ejemplo que estuvimos viendo, de los 4,000 recién nacidos, han quedado 3,800, les decía, porque tenían expedientes clínicos completos. De los 3,800, ¿cómo voy a seleccionar a los 384 que son parte de mi muestra? Ese es el muestreo. Puedes sortearlos, puedes sacar solo los de enero, puedes dividir 384 entre 12 y dices, de enero voy a sacar esta cantidad, de febrero esta otra. Puedes hacer un montón de procedimientos y en conjunto todos esos procedimientos se llama el muestreo, que lo vamos a ver enseguida. Ya tienes tu muestra, ya has hecho tu investigación, ya tienes los resultados. El resultado que has obtenido en la muestra no es de interés, porque el objetivo no ha planteado la muestra, sino que el objetivo ha planteado un logro en una población mayor. Entonces hay que devolver estos resultados a estas otras poblaciones y eso es lo que se llama inferencia estadística. La inferencia estadística no es más que ese procedimiento que te permite sacar conclusiones generales a partir de muestras. Lo que yo siempre les decía, ¿no? Hacemos nosotros esto. Sacamos conclusiones a partir de muestras en nuestra vida cotidiana. Yo siempre les digo, ¿no? A los estudiantes, tú no necesitas tomarte toda la olla para saber si está bien. O sí, no necesitas. Solo necesitas agarrar una cuchara, pruebas y dices, ah, esto está rico. O no está rico. Eso es inferencia. Estás sacando una conclusión de todo el contenido de la olla a partir de una muestra que es esa cuchara con el alimento. ¿No? En nuestra vida cotidiana hacemos eso, ¿no? Nos encontramos, digamos, vamos a una institución, nos trata mal a alguien y después decimos, no, en esta institución tratan mal. Una persona te trató mal y estamos sacando conclusiones en el sentido de que todas las personas ahí adentro o la institución te trata mal, que podría ser, pero no es otra cosa eso que hacer inferencia. Ahora nos iremos a lo práctico. Puedes tener una población diana y no necesitas esto. Todo lo trabajas acá. ¿De qué va a depender eso? De tus características de tu población diana o universo. Sobre todo del número. A ver, les planteo un ejemplo. Yo que nutricional de los docentes de la carrera de nutrición. Mi objetivo dice evaluar el estado nutricional de los docentes de la carrera de nutrición. Población diana. ¿Cuántos docentes son? Nos pongamos 30. ¿Necesitaré sacar una muestra de 30? Es poquito. Entonces no necesito, entonces todo esto lo puedo abreviar. ¿Y por qué no saco una población de estudio? ¿Todos van a poder participar del estudio? Los 30 docentes, claro. Es que algún docente no va a poder responder el cuestionario, pero ¿por qué no va a poder responder? Tiene la obligación. Y al menos estamos pasando clase, entonces se supone que los docentes estamos en contacto
permanente con la universidad, estamos yendo a la universidad, entonces no estamos que el docente tal vez se ha viajado a Cancún, se ha viajado a París, tal vez en vacaciones pueda suceder, pero en este momento todos estamos trabajando y los 30 pueden entrar al estudio. Entonces no necesitas ni población de estudio, no necesitas muestra, que quede claro. Otro ejemplo. Mi objetivo dice evaluar los conocimientos que tienen los docentes de la Facultad de Medicina respecto a COVID-19. Docentes de la Facultad de Medicina respecto a COVID. ¿Cuántos docentes son? 260, digamos. ¿Necesito muestra? No, a los 260 les puedo hacer la encuesta. ¿Necesito población de estudio? No, son docentes, están activos. O tal vez lo que sí puedo hacer es discriminar, porque hay docentes que trabajan con estudiantes y hay docentes que no trabajan con estudiantes. Lo que en términos comunes se conoce como docente pizarra. Los docentes pizarra somos nosotros, los que trabajamos con estudiantes. Y el otro grupo son los docentes investigadores, los que no trabajan con estudiantes y hacen investigación. Y hay otro grupo más todavía que son los docentes que están en cargo administrativo. Entonces yo puedo elegir tal vez y decir, no, yo quiero trabajar solamente con los docentes que son pizarra, son docentes pizarra, que trabajan con estudiantes. Entonces puedo aplicar un criterio de selección, entonces son 260 docentes, esto llegará a 200. Ya no necesito muestra. Sí. Otro ejemplo. La misma investigación, evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes de la carrera, de la Facultad de Medicina respecto a COVID. 3,000 estudiantes. 3,000 estudiantes, mi población diana, universo. ¿Necesito aplicar criterios de selección para conformar mi población de estudio? Sí. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes no están disponibles para resolver la encuesta. Pero doctor, ¿por qué no están disponibles? La investigación decía estudiantes de la Facultad de Medicina. Y justamente los estudiantes de la Facultad de Medicina, cuando están en el internado rotatorio, son estudiantes, hacen su internado en otro departamento o en otra provincia. No sé si sabían, por ejemplo, a Cochabamba vienen a ser internados estudiantes de Oruro, de la UTO de Oruro, vienen estudiantes del siglo XX de Yayagua y hacen internado acá en Cochabamba. Y lo mismo, hay internos que se van a sus ciudades de origen. Por ejemplo, tú eres estudiante has venido de Ziberalta y te toca internado y tú puedes pedir hacer el internado en Ziberalta porque hay un hospital. Entonces la universidad puede gestionar ya y decir ya ándate a Ziberalta, ¿no ve? Entonces resulta que los estudiantes no están disponibles todos. O lo mismo sucede, ¿no? Haces tu internado acá en Cochabamba y te toca el SSRO. 3 S, SSRO. Es el famoso año de provincia que se llamaba antes. Ahora no es tan año de provincia, ¿no? Son 3 meses nomás. Y también te mandan al área rural. A ver, te han mandado a Iquile. Entonces el encuestador no puede ir a buscarte a Iquile. Te han mandado a Independencia, 6 horas de viaje. No puede ir a buscarte. Entonces, hay quien sabe de los 3,000 estudiantes de la facultad, voy a aplicar un criterio que sea el acceso y voy a excluir a los estudiantes que se encuentran haciendo el internado o el SSRO en zonas alejadas. Entonces, de los 3,000 esto se va a bajar, digamos, a 3,700. 3,700 es un número grande, sí, sacas una muestra, ya, haces tus cálculos y te sale 280, listo. Entonces, no es esto una regla, no es una camisa de fuerza, sí o sí. Como investigadores ustedes deciden ya qué línea van a seguir. ¿Qué línea van a seguir? Les comentaba
que en las tesis, en las defensas de tesis, una pregunta muy frecuente, y no solo en la también es, ¿y cómo has calculado tu tamaño de muestra? ¿Por qué tu muestra es 200? ¿Por qué no puede ser 300? Y ahí a veces el estudiante, el tesista, el posgraduante tiene dificultad. La respuesta es sencilla. He aplicado tal fórmula y esta fórmula me pide ciertos parámetros. Y aplicando esos parámetros es que he obtenido los 264 que son mi muestra. Listo. Con eso le has callado a tu tribunal. Estas 4 preguntas son necesarias responderse para definir el tamaño muestra. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuántas personas es necesario estudiar para poder estimar un parámetro determinado con un grado de confianza deseado del 95%? No nos olvidemos que el valor que vas a obtener en tu muestra tiene que parecerse al valor que vas a obtener o que existe en esta población de ANA o en esta población de estudio. O sea, el valor que vas a obtener acá tiene que parecerse a este. ¿Y en cuánto tiene que parecerse? Mínimo en 95%. A eso se refiere el intervalo de confianza de forma general. ¿No? Entonces tiene que parecerse. Y el valor mínimo que se acepta y el más utilizado en investigación biomédica es de 95%. No puedes utilizar de 90%, de 92%. No, tiene que ser mínimo 95%. Puedes utilizar 97%. Ya, 97.5%. Utilizar 99%. Puede. El asunto es de que mientras mayor sea el grado de confianza o el intervalo de confianza, más grande va a ser tu muestra. Eso tienes que tener en cuenta. Entonces acá, supongamos que tienes una muestra de 200 personas con 95%. Con 97.5 ya van a ser 310. Con 99% ya van a ser 1100. Entonces, miren, si vas aumentando esto, el tamaño muestral también va aumentando. Entonces, como investigadores, ustedes lo deciden cuánto voy a utilizar. Y esto ya te va a permitir lograr o no conclusiones válidas. Si tú utilizas un intervalo de confianza o un valor de 90% y lo mandas a una revista a publicar de investigación, y la revista puede ser que te diga, ¿sabe qué, licenciada? No podemos publicar su artículo porque sus conclusiones no son válidas. Y no son válidas porque su intervalo de confianza es muy bajo. Entonces te van a rechazar tu artículo. Por eso les decía, utilicen 95 o más. No utilicen 90. En medicina, de forma general, en las carreras de ciencias de la salud, utilizamos 95. Eso sí te da conclusiones válidas. Te da conclusiones válidas. Ahora, ya, otra pregunta. ¿Qué poder y qué grado de significancia debo emplear? Eso lo vamos a ver con los parámetros que vamos a discutir enseguida. Y otra pregunta. ¿Qué ocurre si sobrecalculo o subcalculo la muestra? Es decir, muestra grande, sobrecalculada o muestra pequeña. ¿Qué va a suceder si sobrecalculo? Si sobrecalculas el tamaño de la muestra, la principal dificultad que puedes tener es de que vas a ser ineficiente. Es decir, un tamaño de muestra grande no te da mejores resultados que una muestra un poco menor. Por ejemplo, supongamos que calculas 5,000 encuestas y según otro procedimiento calculas 1,000, entre 1,000 y 5,000 hay 4,000 encuestas. Y esas 4,000 no te agregan casi nada de diferencia.
Entonces ahí estás siendo ineficiente. Probablemente esas 4.000 encuestas que has añadido no te estén añadiendo mucho valor. No. Es decir, has hecho en vano. Eso sería la ineficiencia cuando has sobrecalculado. Por eso es bueno tener en cuenta esto. ¿Y qué pasa si subcalculas? Es decir, una muestra pequeña. Ahí sí vas a tener problemas con esto. Tus conclusiones no van a ser válidas y no va a faltar algún otro investigador que te vas a rechazar tu trabajo. Va a decir, no, su muestra es pequeñita. No lo vamos a poder publicar. O cuando tú vayas a presentar tu trabajo a un congreso te digan, pero su muestra es pequeña. Sus resultados no son válidos. No, entonces tenemos en cuenta eso. Bien. Tipos de estudio y tamaño muestra. En investigación epidemiológica hacemos generalmente investigaciones para determinar parámetros, ¿ya? Y dentro de lo que son parámetros, determinamos sobre todo proporciones y medias. ¿Qué necesitamos? Entonces, los estudios, en la mayor parte de los casos que hacemos, son para determinar parámetros. Hay otros para hacer contrastes de hipótesis, etcétera, etcétera, pero eso no lo vamos a ver en esta materia, no nos alcanza el tiempo. Es para determinar parámetros. Es decir, acuérdense, hemos dicho que los parámetros se refieren a valores estadísticos de la población. Entonces, yo quiero saber el peso promedio de los recién nacidos en el Hospital Cochabamba en los últimos 3 años. Ah, ese es un parámetro, porque quiero saber de toda la población en el Hospital Cochabamba. Para ellos, sí. Quiero saber qué conocimientos tienen los docentes de la medicina. Ah, ese es un parámetro. El estado nutricional de los estudiantes de la Facultad de Medicina, ese es un parámetro. Entonces, para ello, hay procedimientos. Sí, porque a partir de las muestras que vamos a seleccionar, vamos a hacer las inferencias. Y no se olviden, inferencia no es más que llevar resultados obtenidos en muestras a la población. Las famosas conclusiones que sacamos, ¿no ve? A veces sesgadas, nos adelantamos y decimos, todos los policías son corruptos. No todos los policías son corruptos. Pero esa es una inferencia, por ejemplo, que nosotros hacemos. Nos adelantamos un poco, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Todos los policías son corruptos. Todos los hombres son infieles. ¿No? Todos los políticos son rateros. Tal vez una mayoría de los políticos sean rateros, pero debe haber por ahí, creo, algún hito por ahí debe haber que es honrado, supongo. Entonces, parámetros que vamos a determinar generalmente son las proporciones y las medias. Las proporciones son los porcentajes, ¿no? Y nuestros resultados generalmente salen en porcentajes. El 80% tiene desnutrición. El 80% piensa esto. El 20% es de sexo femenino. Generalmente siempre sacamos proporciones. Y las medias, muy pocas veces estudiamos, ¿no? Medias. Ya. Entonces, lo que vamos a utilizar y vamos a hacer en este semestre vamos a determinar parámetros. No vamos a hacer contraste de hipótesis. Sí, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que está resaltado con rojo. Determinar parámetros para estimar proporciones sobre todo, es decir, porcentajes. Para estimar una proporción, un porcentaje, por decir, el 80% fuma, el 20% no fuma, etcétera. Necesito 3 datos. 1, 2, 3. Necesito 3 datos. ¿Qué datos necesito para estimar un porcentaje, una proporción? Primero, lo que ya les había dicho, el nivel de confianza. Esto, o grado de confianza deseado. Esto necesito. Y acuérdense que habíamos dicho de que se trabaja con 95% mínimo y también puedes hacerlo con mayor nivel de confianza, pero no te olvides que
va a aumentar tu tamaño muestra y muchas veces sin aportar valor. Entonces, el nivel de confianza, seguridad. Los estadísticos ya han hecho cálculos, ya han calculado coeficientes Z, etcétera. Nosotros no nos vamos a dedicar a calcular, eso lo va a hacer el paquete, pero tenemos que conocer el procedimiento. Entonces, necesitamos seleccionar un nivel de confianza o seguridad. Y recuerden, trabajar con una seguridad del 95%. Si trabajas con una seguridad del 95%, el coeficiente Z es de 1.96, solamente como información, no se aprendan eso. Ya les dije, el paquete es el que va a calcular esto. Puedes trabajar con 97.5%, como les decía, o también con 99%, pero recomendado 95%. Entonces, ya tenemos seleccionado esto. Nivel de confianza del 95%. Entonces, cuando trabajemos con el paquete, acuérdense eso, 95% vamos a poner. No vamos a poner otro. Luego, necesitamos conocer la precisión o error que deseamos que se incluya en nuestro estudio. Esto partiendo del principio de que si trabajas con muestra, siempre va a haber error. Siempre va a haber un error cuando trabajas con muestra. Lo importante es que estés consciente de ese error. Y el error es inmensamente proporcional al tamaño de la muestra. Si tu muestra es pequeña, tu error muestral va a ser grande. Si tu muestra es grande, tu error muestral va a ser pequeño. ¿Qué recomendaciones hay para seleccionar el error? Debe ser menor al 10%. Debe ser menor. No puedes poner un error de 20%. No. Se recomienda que esté entre 3 y 6%. Se recomienda. Entonces, si tú le pones 3% de error, tu muestra va a ser grande. Si le pones 4%, va a disminuir un poquito. 5% un poquito más. 6% un poquito más. Entonces, tú puedes seleccionar el error en función a lo que estás investigando y también en función a tu disponibilidad de recursos. Porque a veces no hay plata, ¿no? No hay dinero para hacer encuestas, para viajar haciendo encuestas, para tomar muestras de sangre, mandar esas muestras de sangre al laboratorio, cuesta. Entonces, en función a ello, tú escoges la precisión o error. Luego, necesitas una idea del valor del parámetro que estás queriendo medir. Ejemplo, mi objetivo dice cuantificar la prevalencia de obesidad en estudiantes de la Facultad de Medicina. Dice prevalencia de obesidad. Eso quiero cuantificar. Lo que significa que yo debo buscar, por eso les he mandado a buscar la literatura, un valor de esa variable que estoy investigando, pero obtenido en otras investigaciones. Lo que significa que a la diferencia de esto, porque esto tú lo escoges y escoges 95%, acá también escoges entre 3 a 6, esto no lo puedes escoger. Esto tienes que buscarlo en la literatura en función a tu objetivo de investigación. Si tú estás queriendo medir la prevalencia de obesidad en estudiantes universitarios, entonces significa que tú tienes que buscar otras investigaciones y seleccionar un dato sobre la prevalencia de obesidad en estudiantes universitarios. A eso se refiere el valor aproximado. Entonces buscarás alguna investigación, tal vez hecha en la misma San Simón, pero hecha hace 10 años, tal vez en una universidad como la San Andrés de La Paz, no sé, o encontrarás una investigación en la Universidad de Chile, de Argentina, la Cayetano Heredia de Perú, no sé. Pero este dato sale de la literatura.
de la literatura científica, pero por eso han revisado artículos científicos. Pero sucede que muchas veces no se ha hecho la investigación. Entonces utilizas 50%. Ya, entonces utilizas 50% cuando no has en la literatura que has revisado y bastante exhaustiva, no has encontrado ese dato. Entonces, por ello es de que vas a utilizar el 50%. No se olviden eso. En menos de 5, a ver, estoy exagerando. Será pues unos 20 segundos, 10 segundos que te lo hace. Entonces no se aprendan memorias, nada. Las fórmulas. Ejemplo, acá tenemos un objetivo. El objetivo dice determinar la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años del municipio de Sacaba, gestión 2021. Ya, que sea 22. Listo. Entonces, para calcular mi tamaño muestral, tengo que primero seleccionar esto. Ya he seleccionado, es 95%. Está bien. El ESOR también ya he seleccionado, entre 3 y 6, pero buscar en la literatura. Y aquí está. En el departamento de Cochabamba, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años es de 16%. Este 16% voy a utilizar. Sí, porque estoy hablando prevalencia, desnutrición crónica en menores de 5 años. Y aquí he encontrado un dato, prevalencia de desnutrición. Se acaba, sino en Cochabamba. Y se parecen. Entonces, ustedes tienen que hacer esa búsqueda de población más o menos similar. Si ustedes están trabajando con estudiantes universitarios, en información de estudiantes universitarios, no encuentran ese dato, una aproximación a otra población, que puede ser la población en general, o al final utilicen esto. No se encontraron datos revisando la literatura y por lo tanto el valor que vamos a utilizar es de 50%. ¿Sí? Eso está así. Y hay fórmulas para estimar este tamaño de la muestra según si la población es infinita o es finita. ¿Cuándo decimos que una población es infinita? Cuando desconocemos, se desconoce, no hay datos respecto al número de personas o unidades de análisis que conforman esa población. Y finita es cuando conocemos. Cuando conocemos. Decirles, docentes de la carrera de nutrición, ¿finita o infinita? Finita. Sabemos cuántos son exactamente. Incluso tenemos las listas. Estudiantes de medicina, ¿finita o infinita? Finita. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente cuántos estudiantes tiene la facultad de medicina, incluso tenemos las listas. Docentes, lo mismo. Pacientes hospitalizados en el Hospital del Norte, en la gestión 2021. ¿Finita o infinita? Finita. ¿Por qué? Porque todos están registrados. No. Entonces, hay poblaciones finitas. Entonces, cuando la población es finita, se aplica esta fórmula. No se memoriza, ya les decía, solamente es a modo de mostrarles nada más. Entonces, pacientes que acuden a un hospital, pacientes hospitalizados, pacientes que han recibido la vacuna, pacientes enfermos con no sé qué. Hay poblaciones finitas y que están registradas incluso. Y menos, y peor todavía, ¿no? Cuando hablamos, a ver, privados de libertad de la cárcel del Abra. Finita, pues, se sabe exactamente cuántos están ahí, ¿no? Pero puede darse el caso de que es infinita. Ejemplo, alcohólicos
A ver, estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San Simón que sean alcohólicos. A ver, hay 80,000 estudiantes en San Simón. ¿Cuántos son alcohólicos? No sabemos. No hay ese registro. O la universidad te dice, los estudiantes que sean alcohólicos, por favor, registrarse en tal parte. No dicen, ¿no? Pues no sabemos cuántos alcohólicos hay en la San Simón. Pueden haber muchos, pocos. Incluso algunos ni siquiera saben que son alcohólicos. Dicen, no, yo solamente voy los viernes, me faseo hasta tardecita, a veces me olvido, se me borra la memoria, despierto en mi casa nomás, mi automático me lleva a mi casa y descanso me peleo un poquito con mi mamá, le pateo al peso un poquito, al día siguiente recupero, me disculpo de la gente y el lunes estoy nuevecito. Ese es alcohólico. No, pero no lo saben, creen que es algo que sucede porque tú lo has querido y eres, lo vas a dejar. No es así, no es tan fácil. El alcohólico siempre, no, yo controlo, dice, no pasa nada. Y es alcohólico. Entonces no sabemos ahí, ni siquiera ellos saben, algunos que son alcohólicos. Entonces ahí estamos hablando de población infinita. Lo mismo sucederá seguramente con el COVID, ¿no? ¿Cuántas personas tendrán COVID ahorita ahí en la San Simón? Lo mismo. No. Nosotros no, yo no tengo COVID, porque si tuviera COVID, tuviera fiebre, tuviera tos, tuviera esto. Además estoy vacunado. No le creas. Puede tener COVID. ¿Acaso el COVID necesariamente viene con signos y síntomas? Puedes tener un COVID subclínico. ¿Acaso el COVID ya no da a las personas que tienen las vacunas? Yo he recibido las 2 dosis y la tercera más y he estado con COVID a punto de entrar a terapia intensiva. Entonces ahí también hablamos de población infinita. No sabemos exactamente cuántas personas tienen COVID, en este caso en la San Simón, como ejemplo. Lo mismo podrá pasar, por decir, con personas que fuman. No sabemos tampoco cuántas fuman. Lo mismo podrá pasar con personas diabéticas. ¿Sabe cuántos diabéticos hay en Cochabamba? ¿Y dónde está la lista de los diabéticos? No hay. Población infinita. Lo mismo podrá pasar, y esto es más interesante, con mujeres embarazadas. No podemos decir en este momento en la San Simón, de las 60,000 mujeres que existen, 1,500 están embarazadas. ¿De dónde saco ese dato? No hay ese dato de mujeres embarazadas de la San Simón. Y al igual que lo que sucede con el alcoholismo, muchas mujeres no saben que están embarazadas. ¿No? Se me ha retrasado 2 días, me va de 2 días, 2 semanitas. Luego me va a venir nomás, dice. Y no sabe que está embarazada, no es que está retrasada, está embarazada. Y a las 2 semanas le viene evidentemente su regla, vamos a decir, su menstruación, y le viene con un poco de dolor, y le viene con otras características, ¿no? Ya le viene con coágulos, le viene así un color más oscuro. Sí, con dolorcito me ha venido y otro colorcito distinto. Era un aborto y estaba embarazada. ¿Ya? Entonces, en esos 2 casos vamos a tener que aplicar distintas fórmulas, pero recalco, no se apresuren, no se asusten, las fórmulas no las vamos a aplicar, es solamente como ejemplo. Entonces, para la población infinita, cuando no conoces el número de personas que son parte de tu población, utilizas esta. Y cuando conoces, utilizas esta. Ahora veremos un ejemplo. Aquí está. No está muy precisa la pregunta, pero se entiende. ¿A cuántas personas tendremos que estudiar para conocer la prevalencia de desnutrición? Sí. A ver, ¿a cuántas personas lo haremos, lo arreglaremos? El municipio de Sacaba tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de desnutrición de forma general.
Entonces, estos investigadores se han planteado una seguridad, como ya habíamos acordado, del 95%. Un error o precisión de 3%, porque hemos dicho de que tendría que estar entre 3 y 6. Han elegido el mínimo. Luego, la proporción esperada han buscado en la literatura y han encontrado que es del 10%. Tienen los tres parámetros: la seguridad, el error o precisión y la proporción esperada. Aplican la fórmula y les sale 384. Entonces, si tú quieres conocer la prevalencia de desnutrición en la población general del municipio de Sacabá, estamos asumiendo que no conocemos la población, te sale 384. Entonces, 384 mediciones, 384 encuestas tienes que hacer. Ahora, si nosotros aumentamos esto a 4, este 384 va a disminuir. Si le aumentas a 5, va a disminuir más. Y si le aumentas a 6, más va a disminuir. Entonces, ustedes tienen que hacer ese cálculo. No lo vamos a hacer manualmente, se lo vamos a hacer en Epidat. SPS también lo hace. Y también otros programas. Pero en Epidat yo les voy a mostrar. Proporción, pero en una población finita. La única diferencia acá es de que conoces el número de gente, el número de personas que son parte de tu población que estás estudiando. Mire, la fórmula acá no tiene N mayúscula. Como conocemos a la población, aquí aparece N mayúscula. N mayúscula, por si acaso, recuérdenlo también, les va a servir para el resto de su... N mayúscula significa población. N minúscula significa muestra. También tengan en cuenta eso. Entonces, N mayúscula, población, N minúscula, muestra. Se hace el mismo ejercicio. Ahora ya habían sido 15,000 habitantes. ¿Sí? 15,000 habitantes. Y te sale ya seguramente un resultado más o menos parecido aplicando toda esta fórmula. Pero vamos a usar Epidat. Ahora, viene otro artificio que debemos tener en cuenta, pero no es una regla, no es una camisa de fuerza nuevamente. Hay que ajustar el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque pueden haber pérdidas. ¿A qué se refiere pérdidas? Que no vas a encontrar a la persona que has seleccionado, sobre todo en las encuestas o en los muestreos que utilizan metodologías aleatorias. Porque cuando es metodología aleatoria, ya te sale la lista de quiénes van a ser encuestados o entrevistados. Por decirles, yo quiero hacer toda la investigación con los estudiantes de la Facultad de Medicina, 3,000 estudiantes. Entonces yo pido la lista de los 3,000 y ahí me sale un estudiante, Naida Cosío, digamos. Naida Cosío, ¿en qué curso había estado? Había estado en medicina en el 5º año. Voy a buscar a Naida Cosío para que me responda. Y después, pero la gente me dice, no sé, no lo vemos. Hace 3 meses. Pero ¿quién es su amiga o alguien para que me dé su teléfono? No, solita siempre andaba, no tenía amigas. Entonces, ese caso de Naida va a ser una pérdida. Y no puedo yo agarrar y decir, bueno, como Naida no está, nadie lo sabe dónde anda, se ha perdido. Ya, la que sigue en la lista, que es Naida Cueto. No puedes hacer eso. Porque con eso has perdido la aleatoriedad, porque estás trabajando con un muestreo aleatorio. A no ser que sea un muestreo no aleatorio. Si no es aleatorio, lo único que vas a hacer, vas a buscar a todos los que aparezcan, y si tu muestra te ha salido 300 y tantos, hasta completar los 384 y listo, ¿no? Pero si es aleatorio, has sorteado y te ha salido con nombre y apellido quiénes van a entrar a tu estudio, tienes que respetar. No cometan ese error entonces, porque a veces decimos, ¿no? Le salió a Naida Cosío. Naida Cosío, no quieres responder el cuestionario o
no sabemos dónde está. A la siguiente, Naida Cueta. No, has cometido un error y te van a observar si quieres publicar. Lo mismo sucede cuando sorteamos a veces casas, ¿no? Porque a veces no sorteamos siempre personas, sino hacemos muestras de casas, de viviendas. Entonces te sale la casa número tantos. Listo, vas a la casa, golpeas la puerta, nadie te abre, no ha bebido nadie. Y dices, no está esta familia, no está, dice que ha viajado. Entonces le encuestaremos a la familia de al lado. No, has perdido aleatoriedad. ¿Sí? Entonces, para evitar esas, no evitar esas pérdidas, sino suplir esas pérdidas, tienes que ajustar tu tamaño muestral a las pérdidas posibles. A las pérdidas posibles. Por eso dependerá del tipo de muestreo que estás haciendo y también dependerá de las características de tu población. No, por ejemplo, no podré ajustar yo pérdidas a los docentes, porque todos los docentes están trabajando. Sí, pero tal vez sí a estudiantes, porque algunos se inscriben y luego desaparecen. O algunos se inscriben y luego van a hacer actividad académica en otro departamento. Entonces, de acuerdo a las características de tu población, tú puedes estimar y aumentarle un 10%, un 15% como pérdida. Entonces, como en este caso, son 384, y estimas que vas a tener un porcentaje de 10% de pérdida, entonces tendrás que agregarle 38. Y ahí te saldrá el tamaño muestral ajustado por... No es obligatorio, otra vez. Depende de las características de tu población. Hay poblaciones en donde no hay pérdida. Por ejemplo, a ver, andate a la cárcel. En la cárcel, ¿dónde vas a perderse? En la cárcel están ahí, presos. No vas a perder. Estudiantes de colegio, sí. Justamente el día en que vayas a hacer tu encuesta, han faltado 20. ¿Por qué? Porque se ven enfermado con COVID. Podrás ajustar. Entonces depende de las características de tu población. Por eso es importante conocer a la población. ¿Hasta ahí tienen problemas? ¿Tienen dificultades? Son las 8 de la noche. Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos. Y a la vuelta, si hay dudas, si hay preguntas, háganlas. Entonces quedaremos ahí. Un receso de 15 minutos, ¿está bien? Está bien, doctor. Gracias. Ya, listo, entonces nos vemos. Son las 8 en punto, 8:15. Continuamos en 15 minutos.